Vamos a abrir nuestras Biblias, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Nosotros somos todos pastores y algunos de nosotros fundadores de iglesias. Cuando trabajamos en fundación de iglesias, no queda ninguna duda en una de las actividades que vamos a hacer. Nos damos cuenta desde entrada que vamos a predicar el Evangelio. Si comenzás con tu familia, algunos hacen comienzo de iglesia en distintas maneras, ¿no? Algunos misioneros comienzan en su living con su familia y predican el mismo mensaje hasta que viene una visita, ¿no? Eso ayuda porque la familia ora mucho, que vengan visitas, porque están cansados de escuchar el mismo mensaje. Pero sabemos que tenemos que evangelizar. Si no evangelizamos, no va a haber iglesia. No es la mejor motivación de evangelizar, pero es una motivación. Tenemos que cumplir con la gran comisión, que es nuestro lema en esta semana. Lamentablemente, después de que haya una iglesia, inevitablemente vienen otros aspectos de la gran comisión que comienzan a operar y tenemos que, por medio de la iglesia, hacer discípulos. Incluye enseñanza, tener ministerios, administración, un montón de cosas. Y todo eso es bueno, es necesario, pero a veces en el medio de eso se pierda la evangelización, se pierda. Se llega a ser sin importancia, ya no es tan importante. La familia deja de orar para que haya otros mensajes, ¿no? Las estadísticas dicen que las iglesias que más evangelizan son nuevas iglesias. En Estados Unidos muchas iglesias están abriendo nuevas iglesias simplemente porque las estadísticas dicen que iglesias viejas no evangelizan y iglesias nuevas evangelizan. Creo que se están equivocándose porque están mirando en una realidad en vez de ver el porqué. Pero sabemos que la inercia dentro de una iglesia normalmente gira para adentro. Es más fácil tomar un ministerio dentro de la iglesia donde conocemos a todo el mundo y donde estamos cómodos y donde no hay una ofensa del evangelio que salir afuera y estar predicando el evangelio. Así que la gente, incluyendo a nosotros a veces, nos ponemos más cómodos, es menos ofensivo y trabajamos más internamente que afuera. Pero nosotros sabemos, y quiero marcar en esta mañana, que aunque nuestra iglesia ya comenzó a crecer, ya tenemos una iglesia, quizás ya tenemos diáconos, tenemos ministerios, estamos trabajando a full, tenemos que seguir cumpliendo la gran comisión y eso incluye evangelizar. Y tenemos que hacerlo no para que la familia escuche otro mensaje, y tenemos que hacerlo no para llenar un templo, sino tenemos que hacerlo porque es la gran comisión y debemos hacerlo hasta que el Señor vuelve. Nosotros como pastores vamos a ser muy responsables por si nuestra iglesia es una iglesia que sigue evangelizando o no. Nosotros somos los modelos. Tenemos que desarrollar, en mi opinión lo voy a llamar así, una cultura de evangelizar en nuestras iglesias. Ahora, se podía hablar esta mañana de métodos de evangelizar, no quiero hacer eso. Yo me acuerdo cuando llegué a Argentina, siempre fuimos puerta a puerta. Ahora no voy puerta a puerta, porque no quiero morir. En Buenos Aires vas puerta a puerta. Yo antes, donde vivía antes, si alguien vino a mi puerta, yo no fui a la puerta. Tuve demasiadas experiencias yendo a la puerta, encontrando sorpresas. Después de 14 robos, uno mire bien quién está en la puerta. Entonces el evangelio sigue igual, pero tenemos que encontrar la manera de llevar el evangelio a la gente en el lugar donde vivimos, en las circunstancias que nosotros vivimos. Hoy vamos a mirar en Hechos capítulo 16 y vamos a ver 3 ejemplos de la vida de Pablo para ayudarnos a tener iglesias que evangelizan. 3 ejemplos de la vida de Pablo para ayudarnos a tener iglesias que evangelizan. Me va a ayudar con el tiempo que todos conocemos bien este pasaje. Pero déjame comenzar por leer versículos 6 a 12. Hechos 16, comenzando en versículo 6, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciamos
para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. 3 ejemplos de Pablo para ayudarnos a tener iglesias que evangelicen. Primer ejemplo, y para nosotros, responded a la lideranza del Espíritu Santo. Responded a la lideranza del Espíritu Santo. Muy interesante estos versículos porque Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Pablo ya se había dedicado su vida a servir al Señor. Vemos en estos versículos que Pablo tenía planes, él tenía sus propias ideas. Pablo no fue una persona que andaba por cualquier lugar sin pensar, sino él ya tenía su plan. Y aquí vemos las ideas de él. Dice en versículo 6 que él quería ir a Asia. Él ya estaba en Asia Menor, probablemente Asia, casi seguro, significa que quería ir a Éfeso. Quería ir a la ciudad más importante de esa zona. Era la ciudad más estratégica. Fue dentro de Asia Menor, que es donde Pablo había pasado casi todo su ministerio. Y vemos en versículo 6 que su motivación fue bueno porque querían ir a Asia para hablar la palabra. Así que no estamos hablando de una persona que estaba fuera de la voluntad de Dios o no comprometido con el Señor, pero vemos una persona y dice en versículo 6 que aunque Pablo tenía sus propios planes, Dios tenía otros planes. Porque versículo 6 dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La palabra prohibido significa impedir, refrenar, estorbar. A mí me parece raro mirarlo a primer instante, que el Espíritu Santo estorbaba a Pablo predicar la palabra en Éfeso. No es que el Espíritu Santo estorbaba la palabra, sino que el Espíritu Santo quería guiar a Pablo al lugar donde quería que él predicara el Evangelio. Dios tenía otros planes. Le prohibió hablar en Asia. Versículo 7. Llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. La palabra intentar significa que hicieron lo posible para ir. Probaron ir, pusieron en prueba ir, tomaron pasos para ir. Querían ir a este lugar que se llama Bitinia. Que no sé mucho sobre Bitinia, pero Bitinia hoy es parte de la gran ciudad de Estambul. Es la parte de Asia de Estambul. Era un lugar estratégico en su ubicación y hoy en día es un lugar muy importante. Pero dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no les permitió. Otra vez, él estaba buscando el lugar donde Dios quería que él hablara la palabra y el Espíritu Santo no le permitió. Ahora, debemos pensar un poco que el plan de Pablo fue lógico. Él quería predicar, quería ir a Éfeso, que Éfeso en aquel entonces tenía como 250,000 personas. Realmente era la Nueva York de su tiempo. Todo lo que pasaba por Asia Menor pasaba por Éfeso. Era el puerto. Los barcos fueron allí. Era un lugar de suma importancia. Pero vemos que aunque eso le pareció lógico a Pablo, no fue el plan que Dios tenía para Pablo en ese momento. Y vemos el plan de Dios y lo conocemos bien en versículos 9 y 10. No voy a predicar los detalles de esto, pero les hago recordar. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, ve que no dormí mucho, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El plan de Dios no fue Éfeso en ese momento, el plan de Dios fue Macedonia. Pablo aquí respondió enseguida, no discutió. Pablo podía haber hecho una gran discusión con el Señor diciendo, Señor, pero quiero ir a Éfeso, me estás mandando a Filipos. Éfeso es Nueva York, Éfeso es grande, Éfeso es estratégico, Éfeso está en Asia Menor, no tengo que cruzar un mar, está aquí, estoy cómodo, esto es un buen lugar. Pero él no hizo eso. Podía haber dicho, ¿por qué me vas a mandar a Filipos? Filipos no era una ciudad muy importante. Dice acá que fue una colonia. ¿Saben lo que significa ser una colonia? Me gusta la historia, voy a tratar de no meterme por demasiado acá, pero en 44 antes de Cristo, había un hombre que quería cambiar la República de Roma al Imperio Romano.
Se llamaba Julio César. Había sido una república, pero él quería ser el dictador. Cuando él fue acumulando poder, 2 hombres no le gustó eso y entraron allí y lo mataron. Todos conocemos esa historia de Casio y Bruto. Mataron a Julio César. Nosotros siempre está pintado como el bueno fue Julio César, pero él quería ser un dictador. Ellos después huyeron. Ellos huyeron y armaron un ejército porque querían proteger a la república. Y los descendientes de Julio César, Octavio, junto con Marco Antonio, armaron su ejército. Y ellos comenzaron lo que hacen los ejércitos, pegando vueltas hasta que vino la gran batalla. En este caso, la gran batalla ocurrió en 42 a.C. en Filipos. Se llama la batalla de Filipos, una de las batallas más importantes de la historia del mundo occidental. Es muy interesante la historia, no voy a tomar mucho tiempo porque debe haber ganado Casio y Bruto. Ellos tenían la mejor situación, ellos tenían la tierra alta, ellos tenían todo a su favor, pero por muchas circunstancias perdieron. Eso después, Octavio, que ganó y después tuvo batallas entre él y Marco Antonio, él ganó eso y Octavio llega a ser César Augusto. ¿Qué hacen cuando terminan esa batalla? Todo el ejército perdedor está allí, entonces declararon la ciudad una colonia. Y esa colonia existió por el propósito de jubilar a todos esos soldados en ese lugar. Y querían que los soldados jubilados estuvieran contentos, entonces lo declararon una colonia que significó Filipos es Roma. Cuando estás en Filipos es como si estuviera en Roma. Cuando estás en Filipos tenés todos los derechos de un ciudadano romano. Es muy importante el libro de Filipos y también en nuestra historia hoy cuando Pablo dice yo soy ciudadano romano. O cuando Pablo dijo yo vivo aquí en Filipos, pero mi ciudadanía está en el cielo. La gente de Filipos decía, yo vivo en Filipos, pero mi ciudadanía está en Roma. Entonces todo alrededor hablaron griego, pero si mirás en Filipos, en las ruinas de Filipos, encontrás todo escrito en latín, porque era Roma en pequeño. Ahora, pero significaba que fue más que nada originalmente un lugar para jubilados. No tenían una gran economía, no tenían una gran población, no tenían un gran comercio, sino fue conocido por eso. Y Pablo dice, quiero ir a Éfeso. Podía haber dicho, ¿por qué Filipos? Una colonia, un lugar comenzado por jubilados prácticamente, un lugar más chico, un lugar sin judíos, un lugar sin sinagoga. Tengo que cruzar un mar, tengo que tratar en latín. Podría haber hecho como Jonás y haber dicho, voy a otro lugar. Pero mire lo que dice que hizo él en versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Listo, no discutió. Se fue al lugar donde el Espíritu Santo le guía que tenía que ir. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fue enseguida para predicar el Evangelio. El mismo mensaje que hubiera predicado en Éfeso, pero ahora en el lugar donde el Señor abrió puerto para que él fuera. Y en versículo 11 dice, zarpando pues de Troas, se enseguida subió un barco y fue para Macedonia. Y llegó, versículo 12, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y dice que estaban allí por unos días. Esto se habla más de lugares donde podemos ir. Pero quiero decir en primer lugar que si vamos a dejar un modelo para nuestras iglesias de evangelizar, vos y yo tenemos que ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. No podemos pasar día tras día, tras día, tras día pensando algún día voy a evangelizar, sino tenemos que despertarnos a la mañana sensibles a las oportunidades que el Señor va a abrir para nosotros en ese día y nuestra congregación necesita ver eso. Tengo un conocido mío, no es alguien que he conocido muy bien, pero lo conocí y escuché bien su testimonio y le quiero contar esta historia, porque demuestra cómo a veces el Señor nos manda a hablar con alguien y quizás no queremos hablarle. Este hombre comenzó a contarme su historia, su testimonio, y no lo conocí cuando estaba contándome eso, y al principio estaba un poco preocupado, pero me habló de toda su vida, que había estudiado muchas cosas, y había hecho muchas cosas, pero fue inconverso. Y me dijo que después se casó y después tenía problemas en su matrimonio y después se divorciaron. Este hombre estaba en el ministerio, ¿no?
en un ministerio. Cuando me dijo que estaba divorciado, yo estaba esperando, ¿cómo va a terminar esta historia, no? Porque está sirviendo en el ministerio, pero dice, nos divorciamos, un desastre, pasaron un montón de cosas, y después me contaba cómo maravillosamente el Señor utilizó un pastor para compartirle el evangelio y él se convirtió. Entonces todavía estaba pensando, ¿qué va a pasar con el resto de esta historia? Y me dijo, después de ser salvo por un tiempo, tenían un hijo en común, así que tenía contacto con su ex esposa por tema del hijo. Y me dijo, sentí que el Señor me estaba diciendo que yo tenía que testificar a mi esposa. Y yo dije, no, Señor, yo no puedo testificar a mi esposa. No me pide, Señor, que yo testifico a mi esposa. Entonces me dijo que fue una vez a buscar a su hijo y dijo a su esposa, voy a la iglesia con nuestro hijo, ¿querés ir? Y ella dijo, así me dijo, no quiero ir a la iglesia con vos. Y me dijo, yo salí y yo dije, ¿viste, Señor? ¿Viste? Tal cual como yo decía. ¿Por qué me mandás a hablar con ella si no quieres saber nada? Y por unas semanas él mantuvo esa charla con el Señor diciendo, no me pides más de eso porque ya ves, yo tenía razón, mire cómo respondió. Pero pasó unas semanas y otra vez no podía evitar, estaba sensible al Espíritu Santo y otra vez dijo, voy a la iglesia otra vez este domingo, ¿querés ir? Y ella dijo, espéreme 5 minutos que tengo que cambiarme y prepararme. Subió, cambió, fue a la iglesia, sin contar toda la historia, se convirtió también, se casaron en primeras nupcias por segunda vez, o algo así. Se casaron de nuevo y estaba sirviendo al Señor. Ahora, uno entiende por qué él no quería hablar con su ex esposa del Señor y por qué era difícil para él, más siendo un nuevo creyente, pero respondió al Espíritu Santo en hablar, a pesar de que quizás no es lo que hubiera hecho normalmente. Quiero contarles una experiencia que el Señor me dio a mí, que también me intimidaba un poquito. Una vez el doctor Marcelo, que muchos de ustedes conocen, fue el orador invitado en la Escuela de Medicina de la Universidad Stanford, en California, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, y me invitó a mí a acompañarle. Cosa que quería hacer, fue muy interesante. Y vi muchas cosas allí que podía contar que fueron muy interesantes. Pero al final de todo su tiempo allí hicieron una recepción en su honor. Y él me invitó a mí a ir a eso también, pero fue medio raro porque voy allí, eran todos médicos y científicos, la gente más inteligente del mundo, realmente. Y nadie sabía qué hacer conmigo. Sí. Me acuerdo que la anfitriona estaba mirándome, hablando con él, y como, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde lo ponemos? Él iba a estar en la mesa adelantado, ¿no? La mesa de honor. Yo no iba a estar allí, pero ¿dónde me iban a poner? Y era incómodo porque yo estaba a ver dónde me ponen, ¿no? Y me habían introducido una mujer que fue una científica y comenzamos a hablar cuando estábamos parados y qué sé yo, porque Marcelo estaba hablando con todo el mundo. Él fue el centro de... Pero yo fui presentado así. Esto es el pastor de Marcelo. Esto es el pastor de Marcelo. Y todos ellos están pensando, este tiene su propio pastor. Sí, es lo que pensaron. Tiene un pastor que viaja con él. Y mi trabajo fue simple. Soy el pastor de Marcelo. Entonces siempre me miraron raro y tuve unas conversaciones muy interesantes. Después, como había conocido a esta mujer, y por menos alguien me estaba hablando, aunque yo no entendió la mitad de lo que me estaba diciendo, y ella hablaba español, eso ayudaba un poquito. Entonces, nos sentamos, o sea, dijeron, aquí hay mesas, y bueno, entonces yo me senté al lado de eso. Y dijo, bueno, por lo menos voy a sentarme acá, tengo un lugar, aquí estoy, qué sé yo, ¿viste? Entonces después yo pensaba, tengo que preguntarle algo a Marcelo porque quiero testificar si puedo, quiero hablar de algo, quiero no pasar por ignorante, ¿no? Tratar de saber algo de medicina, saber algo de ciencia, fingir. Entonces me levanté y fui a Marcelo y dije, contame lo que me dijiste el otro día, para darme algo. Dame algo. Entonces me dijo algo, vuelvo y había alguien sentado allí.
Perdí mi lugar. Entonces, bueno, me senté en la otra mesa. Un poco nervioso, estaba un poco intimidado. Esta gente se olvidaron más ese día de lo que yo he aprendido en mi vida, ¿no? Fueron muy inteligentes. Y entonces me siento. Y ahí vi un matrimonio acá. La mujer me dice, vos sos el pastor de Marcelo, ¿no? Sí. Enseguida me di cuenta que este matrimonio fueron los mentores en la medicina de Marcelo. Marcelo me había hablado de ellos un montón de veces y quería que yo lo conociera y quería que yo les testificara porque él los había testificado un montón de veces. Entonces ella dice, ¿vos sos el pastor de Marcelo? Sí. Y me dice, ¿por qué viniste a Argentina? ¿Por qué fuiste a Argentina? Y yo dije, ¿querés la respuesta corta o la respuesta larga? No, contame. Ahora recuerden, yo estoy acá tratando de pensar en algo inteligente decir en esta mesa, ¿no? Y yo dije, bueno, todo comencé cuando nací en pecado. La gente está... Realmente comencé así. ¿Cómo llegué a Argentina? Nací en pecado. Y después, a los 8 años, me di cuenta y prediqué el Evangelio. Y podía ver a todos ellos pensando, escuché de gente así, pero nunca vi uno así. Porque viven en otro mundo. Y todos estaban mirando, silencio total. Entonces prediqué el Evangelio. Y hablamos del ministerio. Y volví al Evangelio. Hablamos, todo el mundo escuchándome. Yo estaba nervioso. Pero al final yo fui el raro que ellos estaban interesados en lo que yo estaba diciendo. Prediqué el Evangelio. Eso era como 20 minutos o algo así, mientras que estábamos comiendo. Y después había un silencio porque ellos no sabían cómo arrancar de vuelta. Y de pronto había un matrimonio aquí, de médicos, los dos. Y la esposa me dice, ¿vos dijiste que sos un bautista? Ahora en ese ambiente yo estaba como, sí. Porque realmente no quería que tener una conversación sobre ser bautista en ese ambiente. Quería quedarnos con el Evangelio. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, mi abuelo fue un pastor bautista. Pero acá en California, en esta zona, no encuentro ninguna iglesia que predica como predicó mi abuelo. Ah, qué bueno. Yo digo, sí, ¿sabe por qué? Y ya tuvimos toda una discusión sobre qué es verdad y cómo sabemos si hay verdad, etcétera. Y otra vez, toda la mesa. Este cree que hay verdad absoluto. Qué loco que está, ¿no? Y después el Espíritu Santo realmente, ¿sabes? Cuando hablamos y nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está guiando. En un momento escuché a alguien decir, es como evolución. Algunos dicen que es verdad y no hay ninguna prueba para evolución. Y yo digo, ¿quién dije eso? Yo lo dije. Y yo vi a la gente, esa científica con la cual había hablado antes, se puso blanco. Toda la sangre de su cuerpo es como que desapareció. Y otra vez me miraron y dijeron, sabíamos que había gente así. Pero ¿sabe qué? Fue muy interesante. Nadie dijo nada. Y al final yo estaba como, porque yo después de decirlo, digo, ¿en qué me metí? Porque me van a venir con 10,000 argumentos científicos en cuanto a la evolución. Y yo sé que es falso, pero no sé si quiero enfrentar a todos ellos juntos. ¿Sabe qué? Silencio total. Porque sabían que lo que yo había dicho era verdad. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto como ilustración? Estoy diciendo que yo no me hubiera puesto a mí en ese lugar. A propósito, me sentí un poco intimidado. Ellos fueron todos más inteligentes que yo. Pero el Señor me puso allí. Y tuve una de las oportunidades más grandes de mi vida de compartir el Evangelio. Y sobre la verdad. Y sobre el Señor. Y sobre la creación. Y sobre un montón de cosas. Nosotros tenemos que estar atentos y no huir de situaciones incómodas. No huir de situaciones donde decimos no voy a tener la oportunidad que me gustaría tener, sino dejar que el Espíritu Santo nos guíe al lugar donde Él quiere que estemos, porque Él también nos va a guiar. Fue lindo esa noche, porque cuando terminamos, fui otra vez a saludar a Marcelo y dice, espera un momento, tengo que ir a mi habitación en el hotel para regalar una Biblia a este muchacho médico al cual estaba testificando toda la noche, en la otra mesa. Así que el Señor nos puede utilizar en cualquier lugar, pero tenemos que estar sensibles a la dirección del Espíritu Santo, pensando a la mañana que Dios tiene planes para nosotros.
Levantarnos a la mañana y decir, ¿con quién voy a poder hablar del Evangelio hoy? Estar listo, porque esos momentos a veces se abren por 10 segundos y o nos metemos o no nos metemos. Debemos pensar en nuestras iglesias, en cada ministerio que diseñamos, dónde está la oportunidad de evangelizar por medio de ese ministerio. Como Pedro dijo, siempre preparado para dar defensa de la esperanza que hay en ti. Si nosotros mandamos a nuestros hermanos a predicar el Evangelio, pero nosotros no predicamos el Evangelio, van a seguir nuestro ejemplo en vez de seguir nuestra enseñanza. Pablo se sometió totalmente a la guía del Señor. No es que sus planes eran malos, sus planes eran buenos. Quería ir a Éfeso, después fue. Quería predicar la palabra allí, después lo hizo, pero el Señor quería mandarle primero a Filipos. Entonces, primero, está sensible a la guía del Espíritu Santo. Número 2, buscar oyentes en el lugar donde Dios te pone. Buscad oyentes. Versículo 13. En un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pablo se encontró en Filipos con una situación poco usual para él. Todos nosotros sabemos que Pablo llegaba a ciudades y ¿a dónde fue primero? A la sinagoga. Acá no había sinagoga porque no había comercio y no había una población judía. Entonces ya su forma de trabajar ya no iba a funcionar. Su costumbre no iba a poder cumplir. Normalmente fue a la sinagoga y la gente esperaba que alguien les iba a hablar la palabra de Dios y él tenía oportunidad de tomar sus escrituras y mostrarles que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y normalmente Pablo duraba 1 semana, 2 semanas, quizás 3 semanas hasta que le sacaron de la sinagoga y no lo permitieron más. Pero siempre habían convertidos por medio de ese ministerio. Pero aquí, toda su forma de trabajar normal no era posible. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Vemos que estaba allí unos días y un sábado, un día de reposo, dice que salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Lo que él dijo, obviamente, es decir, no hay sinagoga, entonces ¿dónde hay gente? ¿Dónde puedo ir para predicar el Evangelio si no hay sinagoga? Normalmente comienza en la sinagoga, no hay sinagoga. No significa que no podemos evangelizar, simplemente tenemos que cambiar nuestra manera de evangelizar porque no hay sinagoga. Entonces fue al río. Es muy interesante, el Señor tiene un buen sentido de humor porque vemos aquí que Él fue buscando hombres. El hombre de Macedonia, no fue la mujer de Macedonia, no, fue el hombre de Macedonia que dijo, venía a ayudarnos. Va al río y se encuentra con mujeres. Predica el Evangelio y se convierta una mujer. Él quería quedarse en Asia. El Señor le manda a Macedonia. ¿Y quién se convierta? Una mujer de Tiatira, que está muy cerca de Éfeso. O sea, es como que todo fue al revés, pero la verdad es que si hubiera ido a Éfeso no hubiera encontrado a Lidia, no hubiera encontrado a ella orando al lado del río. Esto fue el plan que Dios tenía para él en ese momento. Y él fue allí y predicó. Y dice que cuando predicó estaba Lidia, y dice que Lidia oyó el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, fue atenta, dice que el Señor abrió su corazón porque Él había preparado todo. Ella se convirtió, ella se bautizó, su familia se convirtió, su familia se bautizó, y ella abrió su casa. Versículo 15 dice, venga a mi casa y posad, y ella llegó a su centro de operaciones. En el último versículo del capítulo dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Todo eso tenía planificado Dios y Pablo tenía la oportunidad de ganar a Lidia para Cristo, el comienzo de la iglesia de Filipos, porque fue al río para buscar donde había gente a quien predicar.
La pregunta que quiero que hagamos nosotros en esta mañana la pregunta es esta: ¿dónde está la gente en tu vida? ¿Dónde está tu río? Está bien, nosotros estamos acostumbrados a invitar a la gente a la iglesia y predicarles el evangelio en la iglesia. Eso no es malo, es bueno. Nosotros invitamos gente a la iglesia, nos gusta tener visitas y siempre le predicamos el evangelio. Pero no es suficiente eso. Es más, no es el mejor método bíblico eso. Sino, yo sé por lo menos en Buenos Aires, donde estoy yo, en Don Torcuato, donde estoy yo, que la gran mayoría de la gente de Don Torcuato jamás va a pisar nuestra iglesia siendo inconversos. La única manera que van a pisar nuestra iglesia es que se conviertan primero. Porque ya tienen prejuicios. Ya piensan que cosas pasan allí que no pasan. Ya dicen, yo no voy a entrar. Y si pensarán en entrar, van a entrar tarde, irse temprano y buscar su salida antes de entrar. Porque tienen prejuicios. Han sido advertidos por muchas denominaciones. No vaya a la iglesia bautista. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos llevar el evangelio a ellos. Aquí Pablo no tenía una sinagoga, entonces él dijo, ¿dónde está la gente donde puedo predicar el evangelio? Están en el río. Vamos al río. Y eso es lo que vos y yo necesitamos hacer. Para nosotros, y yo me incluyo, como pastores, nos acostumbramos a trabajar con creyentes. Estamos preparando mensajes, excelente, bien. Estamos aconsejando a creyentes, bien. Estamos teniendo reuniones y administración, bien, con creyentes, bien. Y quizás sobre los años tenemos menos contacto con inconversos. Nosotros los misioneros, por lo menos encuentro otra traba. Cuando yo vuelvo a mi país, busco a mis ex amigos de la escuela secundaria para testificarles. Lo hago siempre cuando estoy allí. Pero sabe que no tengo ningún ex amigo del secundario en Argentina. No tengo gente de mi pasado de la Argentina que son inconversos, sino significa que si voy a tener contactos con inconversos, tengo que fabricarlos, tengo que extenderme afuera, tengo que buscar las oportunidades, tengo que ir a donde está la gente. Y a veces es incómodo, es difícil. Yo doy gracias a Dios que hace unos años, un hermano de mi iglesia que tiene un gimnasio de taekwondo, me invitó, me dijo, ¿podés venir? Vamos a tener un campamento de la Federación de Taekwondo. Y queremos que vos vengas a enseñar administración de empresas. Y yo dije, a mí me gusta la administración, enseño administración de la iglesia. Siempre me gusta administración. Pero yo pensaba, ¿qué me importa si están bien administrados los gimnasios de taekwondo? No me importa si están bien administrados, mal administrados, no me importa nada. Entonces le iba a decir que no. No tengo tiempo, estoy haciendo la obra de Dios. ¿Qué me vas a hacer? Enseñar administración de empresas a un montón de inconversos para que sus gimnasios de taekwondo anden bien. Y cuando estaba al punto de decirle que no, entendí lo obvio, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero qué salame que sos. Te invitan un grupo grande de inconversos a que vos tengas oportunidad de hablar con ellos. Y la idea y lo que hago es, les enseñé administración de empresas de la Biblia. Toda la Biblia. Casi dije que no. Al final dije que sí. Y ahora lo he hecho un montón de veces. Cada año, cada 2 años me invitan a poder enseñar eso a ellos. También con el taekwondo, en la gente que tiene su gimnasio, tenemos un estudio bíblico mensual. También en el gimnasio están predicando el evangelio todo el tiempo. Hay muchos resultados de eso. En primer lugar, ya soy cinturón negro. Sí, es verdad. Es verdad. Venga a mi casa, le voy a mostrar. Está allí en una placa, ¿viste? Que me lo dieron, es de honor. Tiene mi nombre. Cuando vi un ladrón, yo digo, mire eso. Una vez traté de ponerlo, pero necesito una extensión, no llegaba. Entonces lo guardo allí. Una vez al terminar nuestro tiempo, era un sábado, todo el día, se levantó el presidente de la federación. Y yo no sabía lo que iba a decir. Sabía que Dios estaba obrando en su vida, pero no sabía lo que iba a decir. Pero él me agradeció y me dio un agradecimiento por haber venido. Y después hablaba a todos los otros que eran bajo él en la federación y dijo,
Doy gracias al Señor, a fulano que invito a Reinaldo y a Reinaldo por venir, porque en estas veces que Él ha venido y hablando con Él, etcétera, etcétera, quiero que todos ustedes sepan que yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, el presidente de la federación. Y en nuestra iglesia hay 11 miembros que han venido por medio de taekwondo. Hay un pastor misionero que está levantando sostén ahora para ir a Alemania. Hay un diácono con su familia que tuve el privilegio de llevar a Cristo, él y su esposa, cuando ellos vinieron buscando consejos matrimoniales, pero los conocimos allí en taekwondo. Tengo un ujier, un griter, está en la puerta todos los domingos, la primera persona que veo, lleno de alegría y gozo, que vino por medio de ese ministerio. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Tenemos que salir. Vale la pena, tenemos que buscar. Ahora, imagínate una cosa. Si yo le digo, el Señor me va a utilizarme a mí para evangelizar en taekwondo, sin conocer esta historia, ¿no? Ahora, ¿le parece que yo voy a tener un ministerio en taekwondo? Digan la verdad. Pero el Señor hace cosas raras, ¿no? El Señor hace cosas lindas. Cada uno de nosotros tenemos lugares, cada uno de nosotros tenemos un río, cada uno de nosotros tenemos un lugar alrededor donde hay gente. No solamente nosotros tenemos que ser modelos de eso y después tenemos que enseñarlo para nuestra gente, porque cada uno tiene un río diferente. Y mucho mejor que invitar a una actividad y mucho mejor de que vengan a la iglesia pero no piensen en los inconversos, es que le enseñamos a usar creatividad, darse cuenta de dónde está su río y llevar el evangelio dónde está la gente. Doy gracias a Dios y voy a usarlo como ilustración. Mi iglesia le falta todo, ¿no? Nuestra iglesia, como todas las iglesias, luchamos con muchas cosas, pero doy gracias a Dios por muchas personas que entienden este concepto. Ustedes conocen al doctor Marcelo, así que voy a usar su nombre, pero por su testimonio, que él testifica absolutamente todos. Nadie cruza su camino sin escuchar el evangelio. Entran allí para una cosa médica y salen con 2 horas del evangelio. No vaya a él a esperar, porque la sala de espera es mucha espera, pero no porque está atendiendo algo, sino porque le está predicando el evangelio. Pobre que está esperando afuera cuando alguien le hace pregunta del evangelio, pero predique el evangelio. Y hemos podido tener estudios bíblicos dentro del hospital. Hemos podido ir al hospital y predicar a los padres de chicos que están muy enfermos y han venido a nuestra iglesia. Hemos podido ministrar a ellos. Es una puerta que está abierta porque un cirujano en nuestra iglesia está más interesado en evangelizar que ser un cirujano. Y él diría eso. Ya no soy cirujano, dice él. Soy un evangelista vestido de cirujano. Sí, y es así en su vida. Tuvimos un policía. No sé cómo lo logró, nadie sabe cómo lo logró, pero tenía muchas ganas como policía a ganar a policías y arregló que antes de que ellos salieron en el día, en el lugar donde estaba él, como policías en sus autos, a tener una reunión de oración, un devocional. No duró por mucho tiempo, duró como 6 o 8 meses, pero pudimos ir allí con él, se juntaron todos los policías. Y claro, ellos salen a peligro, también hay muchos problemas entre muchos policías. Descubrí con este ministerio que es complicado ser policía y que muchos de ellos vienen con graves situaciones que tienen que enfrentar. Y hemos podido predicarles el evangelio. El devocional ha sido el evangelio. Oramos por ellos antes que vienen y después vienen a visitar a la iglesia. Tenemos policías en la iglesia. A mí me gusta tener policías en la iglesia. Estamos tratando con las iglesias hijas a lograr que uno está armado en cada lugar, ¿no? Pero es un ministerio que tenemos. ¿Por qué? Porque un policía estaba interesado en otros policías. Yo no puedo entrar allí sin él. Tenemos una familia que vive en una zona complicada, una zona muy difícil. Entonces decidieron abrir su casa a los niños de su barrio. Algunos dijeron, pero le van a robar. Sí, lo robaron. Van a aprovechar, van a venir para comer y hacer cosas y no van a tener interés. Sí, eso pasó también. Era difícil, ha sido difícil, pero lo hicieron porque amaban a esos chicos. Muchos de esos chicos, sus padres son drogadictos, ellos están en situaciones muy difíciles. Me acuerdo que uno cuando se bautizó, vino su padre
Era la primera vez que pudimos conocer a su padre y que me dijo, mi papá va a venir a mi bautismo. Y yo digo, bueno, quiero hablarle, ¿cómo se llama? ¿Y sabe lo que hizo? Yo digo, ¿cómo se llama? Y me dice, y no estaba seguro realmente que era su nombre, de su padre. Y así fue. Pero ese joven se bautizó, es activo en nuestra iglesia, está sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque una familia abrió su casa cuando humanamente no fue conveniente. Una mujer me vino al principio de este año y ella había estado en nuestra iglesia cuando era joven por muchos años. Después se casó con un creyente, se mudaron a otro lugar, no lo habíamos visto por como 25 años, quedó viuda, se mudó de vuelta a la casa de sus padres, que ya su mamá está con el Señor, y volvió a la iglesia. Y me vino y me dijo, ¿sabe qué? Yo doy clases todo el tiempo en todo lugar de crochet. Sí, es una palabra francés, creo, nadie sabe decirlo. Yo siempre digo brochet, pero no es crochet. Yo lo anuncio, digo crochet para las mujeres y brochet para los hombres. Y, ¿sí? Ella me dijo, ¿puedo usar mi habilidad con crochet en la iglesia? Me parece que sí. Entonces todos los sábados a las 9 de la mañana viene un montón de mujeres para hacer crochet. Algunos son creyentes, algunos son inconversos. ¿Y qué hacen las mujeres cuando están haciendo crochet? Hablan. Pero ahora evangelizan. Ellos tienen un grupito en WhatsApp, ¿no? Y me pusieron a mí en el grupito. Estoy haciendo algo el sábado de la mañana y ping, 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 ping. Y miro, viste, allí hay elefantes y tortugas y qué sé yo, cosas que están haciendo. Hermoso, muy lindo, ¿no? Le mando, qué sé yo, viste. Yo todavía estoy buscando el brochet. Pero está usando esa habilidad y el Señor le está utilizando. Hemos tenido mujeres de su clase venir los domingos también a la iglesia y hemos podido usarlo para evangelizar. En Florida, donde está mi hijo Andrés, están usando inglés, clases de inglés en esa zona. Es una de las pocas cosas que hemos encontrado que nos abre una puerta para el evangelio. Es una zona muy difícil. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando mi hijo Marcos tenía como 13 años o 14 años, nosotros tenemos un pequeño gimnasio en el segundo piso de la iglesia y estaban jugando básquet a la tarde. Yo no pensaba nada en eso, estaban jugando básquet, él y otro muchacho estaban jugando básquet. Y después de como un mes y medio me dijo, papi, ¿podés venir cuando jugamos básquet? Y yo pregunté así, ¿estás jugando toda la cancha o media cancha? Pensaba que querían que yo jugara y quería definir que era media cancha, porque yo no iba a jugar toda la cancha, ¿no? Mucho correr. Me dijo, no queremos que juegas. Ah, bueno, gracias. Queremos que prediques. ¿Cómo predicar? Si no te diste cuenta, estamos predicando todas las veces que jugamos básquet. Estamos trayendo a nuestros amigos porque tenemos el gimnasio, jugamos básquet y predicamos el evangelio. Tenían 13, 14 años, pero estaban usando el deporte como oportunidad de predicar el evangelio. Hoy en su iglesia, en el Talar, tienen un gimnasio aún más chiquito, pero están teniendo como 20 personas cada martes para jugar fútbol y están predicando el evangelio cada vez que ellos vienen y el Señor lo está utilizando en gran manera. Tenemos algunos que juegan hockey sobre ruedas. ¿Y por qué están jugando hockey? Para llevar el evangelio a sus amigos. Mi hijo Andrés, que es pastor, siempre jugaba hockey. Es interesante, no sé si muchos saben cómo es el hockey, pero mi hijo Andrés es grandote y físico, y mi hijo Marcos es flaquito y rápido. Ahora, en el hockey hay que tener dos clases de jugador. Uno que es rápido y ágil, que mete goles, y uno es que es grandote y físico para aplastar a él que hace goles del otro equipo. Sí, así es. Entonces el trabajo de Andrés en el hockey es aplastar al buen jugador del otro equipo. Y lo hace con mucho gusto. Y a Marcos en el hockey es evitar al Andrés del otro equipo y meter goles, ¿no? Ahora, claro, en la misma familia llevamos a Marcos al hospital una sola vez jugando hockey con el hermano, ¿no? Cuando le abrió la cabeza así, tenía que... Pero ¿sabe qué? Los dos juegan hockey. Hace poco, mi hijo Andrés tenía la oportunidad de participar en el casamiento
él decidió, pueden pensar en esto lo que quieran, es controversial, quizás hay que pensarlo, pero eran dos inconversos y decidió casarlos. Pero con el entender que iba a predicar el Evangelio, iba a hacerlo como corresponde delante de Dios. Y tenía la oportunidad de predicar el Evangelio a todas esas personas que él ha conocido por años. Una oportunidad para el Evangelio. Estamos preparando nuestro musical navideño. Y hace poco vino una chica de nuestra iglesia. Y yo no sabía algo de esto, pero no mucho, pero me dijo, ¿sabe que estoy visitando un hogar de ancianos todas las semanas por los últimos 2 años? Visito a algunos de esos ancianos para hablarles de Cristo y para ministrarles, para amarles. Y ahora tenemos la oportunidad, si quieren, a cantar nuestro musical en el hogar de ancianos. Porque ya me conoce y ya abrió puertas. Y cuando llegamos más cerca de la Navidad, vamos a cantar en el hogar de ancianos. ¿Por qué? Porque una joven de nuestra iglesia tomó la idea de meterse allí para poder compartir el Evangelio. ¿Por qué todos estos ejemplos? Y ojalá que fueran más todavía. Es porque cada una de estas personas buscó su río. Buscó la gente donde están. No simplemente invitó a estas personas a la iglesia, porque no iban a venir a la iglesia, sino llevó el Evangelio a donde están ellos. Entonces, pastores, tenemos que salir de nuestras oficinas, tenemos que salir de nuestro mundo cómodo. Tampoco creo yo que podemos dejar que simplemente viene a nosotros naturalmente, sino tenemos que mirar alrededor como hizo Pablo y decir, ¿dónde está la gente en mi vida al cual yo puedo predicar el Evangelio? La pregunta es, ¿dónde está tu gente? Cada vez que alguien de mi iglesia viene con una de estas ideas, ¿sabe que escuchen esto, pastores, no se asustan? ¿Sabe que hay gente de mi iglesia que evangelizan sin pedirme permiso? Piensen en eso, ¿no? Comiencen estos pequeños ministerios de alcanzar gente con el Evangelio y ni me piden permiso. ¿Cómo me enojo cuando escucho de eso, no? Ahora, obvio, hay ministerios que crecen en cierta manera y necesitan estar bajo una iglesia local. Todos creemos eso. Pero queremos que la gente evangeliza. Y cuando alguien me viene y dice, pastor, estaba usando este ministerio y pude hablar con alguien de Cristo, yo digo, bueno, al final de hoy vas a dar testimonio de eso. Compartirlo con todo el mundo. Quiero que toda la iglesia sepa lo que hizo un hermano. Cómo abrió Dios puerta para el Evangelio, porque ellos estaban pensando creativamente, ¿dónde está mi río? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde puedo predicar el Evangelio? Así que Pablo no se quedó allí diciendo, Señor, edificame una sinagoga. Una vez que hay una sinagoga, adelante. No estaba allí como a veces somos nosotros. Vamos a planificar un evento. Mi iglesia tiene muchos eventos. Vamos a invitar a la gente. Nosotros invitamos a la gente. Pero hay algo más. Salimos a predicar el Evangelio a los que no van a venir a un evento en nuestra iglesia, que son muchos. Y predicamos el Evangelio. El poder de Dios para salvación. Entonces, primero, seamos sensibles al Espíritu Santo. Segundo, buscamos a la gente donde está. Buscamos la gente al río. Buscamos a la gente de nuestra vida. Y número 3, y tercero, el último, predicar el Evangelio cuando Dios te pone en situaciones difíciles. Predicar el Evangelio cuando Dios te pone en situaciones difíciles. Yo no sé cómo están ustedes, pero cuando yo estoy pasando pruebas o pasando momentos difíciles, lo menos que quiero hacer es predicar el Evangelio. Sino yo quiero quejarme y quiero que alguien me dé lástima, y etcétera, etcétera. Pero conocemos la historia. Recuerden lo que pasó a Pablo aquí en este pasaje. Versículo 22. Nadie hubiera buscado lo que Pablo encontró aquí. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Fueron azotados. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿Quién quiere la cárcel? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la cárcel por predicar el Evangelio? Creo que pocos. Y dice, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en la calaboza de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Así que allí están, sin poder moverse en el peor lugar de la cárcel, simplemente porque habían hecho la obra de Dios.
Todo esto siendo totalmente ilegal. Versículo 37. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, muy importante en Filipos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Todo ilegal. Azotados ilegalmente, encarcelados ilegalmente, puesto en cepo ilegalmente, todo ilegal. Ahora, seas honesto, ¿cómo hubieras respondido en ese momento vos? Yo ya me pregunté la pregunta a mí, yo sé qué hubiera hecho. Yo tendría, como vemos en la película, ¿no? Una taza de metal haciendo así en las barras, diciendo, quiero mi abogado, es injusto, no debo estar aquí. Creo que es lo que hubiera hecho yo. Probablemente Pablo podía decirse, ¿viste, Señor? Quería ir a Éfeso. Mire dónde estoy ahora. Yo sabía que iba a salir mal esto. Y aquí estoy en la cárcel. Ilegalmente, injustamente, y no sé lo que va a pasar, quizás muero acá. Él no sabía lo que iba a pasar, pero él creyó en la soberanía de Dios. Él estaba haciendo la obra de Dios. No hay ningún indicio que él pensaba que Dios se había equivocado, sino él entendió que él estaba en el lugar donde Dios quería que estuviera. Entonces, ¿cómo respondieron? Igual como vos, que no has dicho nada todavía. Entonces, versículo 25, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Primero oraron. Ahora uno dice, claro, oraron porque quieren escapar. La Biblia no dice que oraron, pero voy a proponer que no oraron para escapar. ¿Por qué creo eso? Porque no hay ninguna oración en toda la Biblia donde ellos oraron para escapar de la persecución. Más bien, por ejemplo, Hechos 4, versículo 29, dice que ellos, al ser perseguidos, dice ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. No pidieron alivio, pidieron denuedo. No pidieron que no fuera persecución, sino pidieron que fueron fieles en el medio de la persecución. Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 dijo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué le importaba a Pablo allí? La gente me abandonó, estaba allí solo, pero ¿sabe qué? El Señor fue fiel. ¿Fiel en qué? ¿En sacarte? No. Fiel en que yo pude predicar el Evangelio y todos los gentiles lo escucharon. También no creo que oraron para salir, porque el Señor mandó un terremoto. Y voy a hablar de esto en un momento, pero cuando viene el terremoto, deben haber dicho, gracias Señor, contestaste mi oración, mandaste un terremoto, me voy. Pero vamos a ver en un momento que no se fueron. Así que creo que oraron por denuedo, oraron por oportunidad de predicar el Evangelio, oraron diciendo, Señor, que seamos fieles en este lugar y que seamos fieles de acuerdo con lo que tienes para nosotros, que tengamos denuedo en predicar el Evangelio. Y después dice que cantaron. Tengo un poco de envidia para estos pastores que predican en medio de sus mensajes. ¿Ves? Algunos van predicando y de pronto cantan. Yo no voy a hacer eso porque quiero que estén cuando yo termino de predicar. Pero veo eso y digo, ay, qué lindo que sería hacer eso. No sabemos lo que estaban cantando tampoco. Quizás porque Él vive, triunfaré mañana. No fue escrito todavía, pero algo así. Oh, tu fidelidad tan grande, oh Padre. Oh, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Algo estaban cantando en alabanza al Señor. Algo estaban cantando, comunicando un mensaje. Y dice que los presos oyeron lo que estaban cantando. Ahora, sé honesto, ¿vos hubieras estado orando y cantando? Pero ellos estaban haciendo eso. Estaban seguros que estaban allí porque Dios quería que ellos fueran allí. Ahora mire lo más raro de todo el pasaje, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a parar así un momento. ¿No hubieras tomado eso de parte de Dios? Vino un terremoto, todo se abrió, Dios quiere que me vaya.
O nuestros hermanos chilenos salen, si estás bajo tierra y viene un terremoto, ¿dónde quieres ir? A los espacios libres, ¿no? Yo he estado en Chile para un terremoto, por eso nunca vuelvo a Chile. No hay nada como que el mundo, la tierra se mueve. Ya por naturaleza, uno que está en la cárcel, que está bajo tierra, va a querer escapar si viene un terremoto. Pero me llama la atención grandemente que Dios abrió las puertas, vino el terremoto y ellos no se fueron. Y dice, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Tengo la idea de que Pablo dijo al Señor, Señor, yo no me voy de este lugar hasta que cumplo el propósito por lo cual me pusiste aquí. ¿No? Estoy suponiendo. Porque no se fue, se quedó allí. Y porque se quedó allí en ese momento, confiando en el Señor, él pudo escuchar la pregunta que tanto nos gusta escuchar. ¿No? ¿Hay mejor pregunta que esto? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ay, tan poca gente pregunta así eso. Y cuando lo hacen, ¿qué hacemos? ¡Qué bien! Pero escucharon esa pregunta porque se quedaron en un momento muy difícil, una situación muy feo, una situación que nunca hubieran buscado para sí mismos, pero estaban allí. Y como se quedaron en esa situación, orando y cantando y esperando que Dios abre puertas para el Evangelio, se convirtió el carcelero, se convirtió su familia, se bautizaron. Y versículo 34, llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Otra casa, otro centro de operaciones. La iglesia de Filipos se está formando. Una iglesia comienza. ¿Pero por qué? Porque en vez de gritar de su cárcel, injusto, abogado, ilegal, o en vez de decir a Dios, quería estar en Éfeso, pero mire dónde me pusiste, ellos oraban y cantaban y después tenían la oportunidad de predicar el Evangelio. Como pastores a veces pasamos momentos difíciles y pregunto en esta mañana, ¿dónde está tu lugar difícil de predicar? Quizás cuando Dios interrumpe nuestras vidas, porque todos tenemos planes y Dios nos interrumpe la vida con una enfermedad o un problema de salud familiar o un trámite frustrante que parece que no termina más. Y quizás queremos decir, ¿por qué Dios estoy aquí cuando quiero estar dedicando mi vida a servirle allí afuera? ¿Para qué? ¿Por qué me has puesto en esta situación? Y sugiero que en vez de decir, ¿por qué, Señor?, debemos preguntar, ¿para qué, Señor? ¿Por qué me pusiste aquí? Porque no fue un accidente. Dios nos pone en los lugares donde Él quiere que ministramos. ¿Recuerdan de Pablo cuando fue a Atenas? ¿Recuerdan? Grave persecución en Tesalónica, tenía que huir. Vinieron de Tesalónica a Berea, tenía que huir. Llega a Atenas solo, esperando a los demás a acompañarlo, y mira alrededor el centro del paganismo, con el Acrópolis arriba, con todos esos templos que se puede ver hasta el día de hoy, que fueron edificados como en 700 antes de Cristo, está todo allí. Y él estaba en la agora que está abajo, justo abajo, el Areópago está en el medio, y abajo en la agora, el mercado donde él estaba, también estatua tras estatua, altar tras altar, y el lugar dedicado al Dios conocido, uno dedicado a 10 dioses que están en las ruinas hasta el día de hoy. ¿Y qué hizo él? Se conmovió su espíritu, enardecía su espíritu dentro de él y tenía que predicar. No, estaba esperando, pero no esperó nomás, sino predicó. Lo llevaron a Areópago y pudo predicar el Evangelio en ese lugar. Qué importante la oportunidad que tenía que predicar allí. Algunos se burlaron, algunos dijeron más tarde, pero algunos se convirtieron. Estoy tentado aquí. Voy a contarles una pequeña historia que no tiene nada que ver, pero quiero contarlo igual. Estaba en Atenas en un grupo y estábamos viajando, y tengo un cuñado que es un pastor laico, es un abogado, pero es un pastor de una iglesia también.
Y le pidieron a él a dar el devocional ese día en el micro que íbamos al Areópago. Entonces él estaba nervioso porque el micro estaba lleno de pastores que eran tiempo completo. Él estaba muy nervioso y no durmió toda la noche. Estaba a la mañana, estaba así. Yo dije, anímate, va a ser bueno. Entonces salimos del hotel y el guía nos habló de cualquier cosa, pero no le pidió que hiciera el devocional. Y llegamos al lugar, a la agora, y después íbamos al Areópago. Y él decía, preparé tanto y me puse tan nervioso y no me pidió. ¿Cuándo me va a pedir? Estaba un poco molesto, ¿no? Entonces bajamos, fuimos a la agora, fuimos al Areópago. Y cuando fuimos subiendo al Areópago, el guía dijo, ¿quién tiene devocional hoy? Y mi cuñado dice, yo, pero dejé todo en el micro, no sabía cuándo iba a darme el tiempo para hacer devocional, y estaba como, no voy a hacer devocional. Yo lo llevé aparte y digo, te han invitado a predicar en el Areópago. ¿Sabes quién más predicó en este lugar? ¿Te das cuenta de lo que te han invitado? Me dijo, sí, tenés razón, voy a predicar en el Areópago. Y se puso allí, predicó muy bien. Y le cargo hasta el día de hoy, porque de ese momento conoció a alguien, dice, hola, sí, yo soy fulano, yo prediqué en el Areópago. Sí. Es el evento más importante de su vida. Pero Pablo predicó allí, ¿por qué? Aunque estaba allí solo, esperando, no fue allí, digamos, a propósito, pero Dios tenía un propósito para que él estuviera allí. Mi amigo doctor Marcelo, siempre me llama la atención, él hace poco estaba en un viaje, esto es típico, estaba en un viaje y tenía que volar de vuelta a Argentina y cancelaron su vuelo. Para nosotros que viajamos de vez en cuando, cancelar un vuelo es una prueba, es un problema, porque tenés un lugar donde tenés que ir y tenés responsabilidades y tenés cosas. Y Marcelo me manda texto, dice, orad por mí, cancelaron mi vuelo. Yo, bueno, y después dice, por algo el Señor lo hizo, que me guía a la persona con la cual tengo que hablar. 20 minutos después me manda fotos, está comiendo con un tipo que no conoció hace 20 minutos y le está predicando el evangelio. 2 horas después me dice, ore por, y me da su nombre, dónde vive, cuándo lo va a seguir, los materiales que le dieron, y oramos por la salvación de esa persona. Siempre lo mismo, porque Marcelo entiende, puede decir mejor que yo, este principio que estamos mirando. El Señor crea las oportunidades, nosotros vemos problemas, Dios pone oportunidades, y tenemos que saber que es así. He contado esto, quizás lo he escuchado, pero pega acá también. Muchos de ustedes saben que he tenido dos desprendimientos de retina. Y doy gracias a Dios que puedo ver, más o menos, puedo ver ustedes. ¿Sí? Porque en un tiempo no podía. Pero como digo a veces, con este ojo, todos ustedes son altos y flacos. ¿Sí? Porque veo, pero está todo un poco distorsionado. Y a veces mi esposa me dice, cuando miras en el espejo, abrí el otro ojo, no te creas. Porque voy comiendo diciendo, soy alto y flaco. Y cuando manejo, los autos alrededor también son altos y flacos. Y es un peligro porque por allí creo que tengo más espacio de lo que tengo, ¿no? Pero cuando estaba en el proceso de estos dos desprendimientos, había un tiempo en el medio que no podía ver bien y no sabía lo que iba a pasar, si iba a poder seguir pastoreando o no. Estaba conforme con eso, pero era una prueba y un pensamiento muy difícil de entender. Me acuerdo cuando fui para la primera operación, ves que te inyecten con algo antes que te lleven, así que estás despierto pero medio así, y vi al cirujano, y él dice, ¿estás bien? Yo digo, yo estoy bien. Yo digo, esto va a ser el mejor día de tu vida. Y él dice, ¿cómo? Yo digo, sí, yo dije, tengo 10,000 personas orando por vos en este momento. ¿Qué presión? Me dijo, ¿qué presión? ¿Qué me da eso? Digo, no te preocupes, están orando por vos. Y después los próximos días y por meses después, porque tenés que volver siempre a la misma persona, tuve oportunidad de hablarle de Cristo. Ahora, no quería ser operado, ni quería conocerlo, pero me dio una oportunidad de predicarle el evangelio. Una vez estaba allí en su sala de espera, y ustedes que tienen problemas de ojos saben que cuando vas a esos lugares, todo lleva un poco más de tiempo, porque primero esperas tu turno, y después cuando es tu turno simplemente te... ¿cómo se llama? Ponen las gotas para, ¿qué es la palabra? Dilatar, para dilatar.
Y una vez que hacen eso pasa dos cosas. Tenés que esperar media hora más y dentro de un rato no podés leer ni nada. Ya no podés hacer nada porque ya no podés ver bien. Entonces yo estaba esperando, no me dilataron todavía, estaba esperando con un montón de gente y ya no podía ver bien. Entonces tenía una Biblia más grande que esto, la Biblia con la letra más grande de la historia, porque no podía ver bien. Y estaba allí con mi Biblia, lo llevaba, un hombre me ayudó, era tan grande. Estoy allí con mi Biblia. Y al lado de mí había una mujer grande y al lado de ella un hombre grande. Y él miraba y dice, ¿eso es una Biblia? Sí. ¿Podés contarnos algo de la Biblia? Y yo miraba, el salón estaba lleno, estaban todos, no. Entonces yo digo, sí, yo te puedo compartir algo de la Biblia. Y me dijo, quiero que me cuentes algo de la Biblia. Y la mujer me estaba mirando y él dice, quiero que me cuentes algo de la Biblia porque creo que tenía como 75 años y soy católico y tengo dudas. Cuando él dijo eso, la mujer y él estaban mirando a mí y la mujer hizo así. ¿Vos no tenés dudas? ¿Qué estás hablando? ¿Qué dudas? ¿Qué dudas vas a tener? Y en ese momento abrió la puerta y el doctor dijo, señora fulano, pasá por favor. Fue ella. Ella pasó, cerraron la puerta y él dijo, sí tengo dudas. Bueno, te voy a predicar el evangelio rápido antes que vuelva tu esposa. Y pude compartirle el evangelio. Fue lindo eso, porque yo no quería estar en ese lugar. Yo no quería estar teniendo problemas con mis ojos. Pero el Señor trajo, Pedro Sellón se llama, oren por él, a mi conocer no es salvo todavía, pero tuve la oportunidad de predicarle el evangelio. Quizás algún día en el cielo voy a ver que él está allí por esa oportunidad. Cuando ellos se fueron, eso fue uno de esos días que yo estaba, qué lindo, esto fue, no es tan hermoso, ¿no? Cuando podemos predicar a full el evangelio. Y había un hombre de este lado, él estaba enojado, estaba allí esperando también. Y yo digo, ¿vos cómo andás? Mal. ¿Y por qué? Y he tenido 2 desprendimientos de retina. Yo también. Yo digo, ¿y cómo va eso? Dice, ¿ves esa viga? Para mí está así. Yo digo, para mí también. Dice, ¿ves esa columna? Para mí está torcido. Para mí también. Entonces yo dije, ¿te parece? Quizás realmente están torcidos y vos y yo somos los únicos que nos damos cuenta. No tuve la oportunidad de predicarle a él. No le gustó mi chiste, pero a veces estamos en lugares donde no queremos estar. Y yo podía dar un montón de ejemplos que no les voy a dar cuando en vez de predicar el evangelio me quejaba por el lugar donde estaba. Vamos a ser sinceros. Pero mucho mejor recordar que Dios no se equivoca y que nos pone en lugares donde Él quiere que estemos y nos abre oportunidades que no tendríamos en ningún otro momento de la vida. Y quizás vos, pastor, cuando predicas a la gente de cómo enfrentar problemas y cómo orar en vez de afanarse, etcétera, etcétera, que nosotros, cuando vienen problemas en la vida, pruebas y dificultades, que también comunicamos la soberanía de Dios y nuestra confianza en Dios y que Él utiliza todas las cosas para nuestro bien. Y en vez de preguntar por qué, preguntamos para qué. Y buscamos oportunidades para compartir el evangelio. Como dije al principio, puerta a puerta en Buenos Aires, en mi opinión, no es muy eficaz. Nadie viene a la puerta en mi zona. Y si vienen, vienen armados. Pero recuerden en Hechos 8:4 y otra vez en 11:19, dice que los que fueron, ¿cómo es la palabra? Gracias. Por causa de la persecución, fueron a todas partes predicando el evangelio. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. En 11:19 dice que llegaron a Antioquía y siguieron predicando el evangelio en todo lugar. Así que, pastores, que nos damos cuenta que la tendencia nuestra probablemente va a ser internalizarnos. Trabajamos mayormente con creyentes, predicamos mayormente a creyentes, aconsejamos mayormente a creyentes.
Hacemos administración mayormente con creyentes. Nosotros tenemos que, a propósito, buscar oportunidades de llevar el Evangelio afuera de nuestro mundo cómodo que nosotros tenemos. Si no te viene naturalmente, busca tu río. Pensá en tu hobby, pensá en tu creatividad, pensá en la gente que tú conoces que nadie más conoce y anda al río. Si querés predicar a hombres y son todas mujeres, predica a mujeres. Si querías trabajar con niños y el Señor te da hombres, predica a hombres. Si eres gordo y fuera de estado, el Señor te pone en taekwondo, ponga tu cinturón negro y predica. Porque el Señor hace cosas increíbles, pero necesitamos salir de nuestro lugar cómodo y ser un ejemplo y cumplir con la gran comisión nosotros, llevar el Evangelio al mundo y abrazar a nuestras situaciones difíciles como oportunidades que el Señor nos da. Así que, ¿cómo vamos a tener una iglesia que evangeliza? Tenemos que evangelizar nosotros. Y tenemos que dejar un ejemplo a nuestros hermanos. Y tenemos que predicarles y enseñarles que evangelización es más que invitar a la gente a la iglesia. No decimos que no lo hagan. Son buenas oportunidades para que escuchen el Evangelio. Pero el poder de Dios para salvación no es la invitación. El poder de Dios para la salvación es el Evangelio. Y qué lástima si rechazan nuestra invitación y termina así. Si rechazan el Evangelio, es entre ellos y Dios. Pero que escuchen el Evangelio de nuestros labios. Así que, busca tu río. Esté sensible al Espíritu Santo. Y cuando estás en situaciones difíciles, pregunta al Señor, no por qué, sino para qué. Así que fundamos iglesias, evangelizamos. La iglesia crece y tenemos que hacer otras cosas. Seguimos evangelizando. Y cuando el Señor viene, que nos encuentra evangelizando. Oremos. Señor, te damos gracias por estos ejemplos de Pablo. Te damos gracias, Señor, por el compromiso que él tenía, que es un ejemplo para nosotros. Que aunque él tenía sus propios planes, siempre se sometió a la guía del Espíritu Santo. Yendo a un lugar donde no había pensado ir. Yendo a un lugar donde todo fue diferente. Yendo a un lugar donde no había sinagoga. Pero siempre sensible a la guía de tu Espíritu. Porque quería llevar el Evangelio a mayor número. Pedimos, Señor, que seamos sensibles así a tu guía también. Nosotros como pastores, nosotros como ejemplos a la grey. Ayúdanos, Señor, a no encerrarnos en nuestras iglesias y estar cómodos con los que son creyentes ya. Sino les ministramos enseñando y predicando y todas las otras cosas que tu palabra nos manda. Pero ayúdanos también, Señor, a encontrar el río que cada uno de nosotros tenemos. El lugar allí afuera donde hay gente que necesita escuchar el Evangelio de parte de nosotros. Y que nos des muchas lidias, muchas personas que escuchen con atención y en el cual el Espíritu Santo obra en sus corazones y se convierten y se bautizan y llegan a ser parte de la obra. Ayúdanos, Señor, cuando enfrentamos situaciones difíciles, situaciones que no hubiéramos diseñado, situaciones que parecen ser interrupciones en nuestras vidas. Estamos quizás doloridos nosotros mismos y luchando con las realidades que estamos viviendo. Pero ayúdanos, Señor, a no preguntar por qué, sino para qué. Y tener oportunidades con médicos, con enfermeras, con personas según el caso. Personas con el cual tenemos contacto, porque tú nos has puesto en esa situación. Y pedimos entonces, Señor, que nuestras iglesias representadas aquí pueden ser iglesias que evangelizan hoy, mañana y cuando viene el Señor. Pedimos en el nombre del Señor Jesús.